De los Hechos de los Apóstoles. Pasado algún tiempo en Antioquía, Pablo marchó y recorrió sucesivamente Galacia y Frigia, animando a los discípulos. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras. Lo habían instruido en el camino del Señor y exponía con entusiasmo y exactitud lo referente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo, pues, se puso a hablar públicamente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Áquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con más detalle el camino de Dios. Decidió pasar a Acaya, y los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allí que lo recibieran bien. Una vez llegado, con la ayuda de la gracia, contribuyó mucho al provecho de los creyentes, pues rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando con la Escritura que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios es el Rey del mundo. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra, y Él es excelso. Dios es el Rey del mundo. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo yo que rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque vosotros me queréis y creéis que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor les dé su paz. Este día meditamos el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos del 23 al 28. Nos encontramos en el contexto de la despedida de Jesús en la última cena. Nos dice: ya no les voy a hablar más en parábolas, sino que les voy a hablar con claridad. Ya no quiere usar comparaciones, porque la manera como va a hablar con claridad es entregando su propia existencia, entregando su propia vida. Dios habla con claridad a través de gestos concretos, pero para entender la manera de hablar de Dios es necesario la apertura de cada uno de nosotros a la acción del Espíritu Santo. En verdad les digo, si piden algo al Padre en mi nombre, se lo dará. Pedir en el nombre de Jesús implica no pedir cualquier cosa, sino pedir aquello que nos es conveniente, pedir aquello que es necesario para la salvación. Pongamos un ejemplo. Si vamos a pedir algo en nombre de Jesús, pero no es conveniente para nuestra salvación, aunque sea necesario, ¿sí?, para lo cotidiano de la vida,
pero no es conveniente para nuestra salvación, pues no se nos dará. Dios siempre nos da lo que nos conviene, no siempre lo que le pedimos. Por eso debemos cuidar mucho lo que pedimos, que sea acorde al Señor. Pedir en el nombre del Señor y se nos dará implica discernir lo que vamos a pedir. ¿Cuántas personas se desilusionan porque le viven pidiendo al Señor cosas y luego no las obtienen? Pero cuando no se obtienen, también es una manera en la que el Señor nos habla. No siempre que nos den todo es signo de que nos quieren mucho, y Dios nos quiere de verdad. Y ese querer, ese amar que lo trasciende todo, lo lleva a darnos lo que es útil y necesario para nosotros. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. ¿Por qué hasta ahora no han pedido nada en mi nombre? Porque para pedir cosas en nombre del Señor se necesita la acción del Espíritu Santo. Hemos iniciado la novena de preparación a la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, y precisamente la palabra de Dios nos va llevando en ese itinerario a irnos preparando para saber pedir. Dice: aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los quiere, porque ustedes me quieren y creen que yo salí de Dios. Otro elemento indispensable para saber pedir es la fe. La fe nos ayuda a mirar con claridad qué es lo conveniente para que pidamos. Una de las cosas que debe surgir después de escuchar este evangelio es: debemos pedir el Espíritu Santo, un Espíritu que quiere actuar en la vida de cada uno de nosotros y quiere ir transformando nuestra existencia. Es el Espíritu quien nos ayuda a entender el ser y el quehacer de Dios y a no quedarnos pidiendo cosas superficiales. Qué bueno sería que aprendiésemos a renunciar, ¿no?, a pedir tantas cosas materiales, y hay gente que pide prosperidad, que pide bienestar, que pide salud. Y son importantes todas estas cosas, pero son añadiduras. Pidamos el Espíritu del Señor, y teniendo el Espíritu del Señor, pues tenemos asegurado todo lo demás. Se acerca también la solemnidad de la Ascensión del Señor, y debemos pedirle al Señor que nos ayude a superar lo meramente carnal, lo meramente humano, y empecemos a elevarnos hacia lo celeste, hacia lo espiritual. Cuando nuestra vida empiece a superar lo meramente terreno y empiece a entrar en la dimensión de lo espiritual, nos vamos a dar cuenta que la salud, que la prosperidad, que el bienestar, que la riqueza son pasajeros, y cuando se reciben se agradecen, pero cuando no se tienen no nos llevan al desespero ni a la angustia. Que la intercesión de la Inmaculada Virgen María en este mes de mayo nos acompañe en este discernir la palabra de Dios, nos ayude a preparar nuestro corazón para recibir al Espíritu Santo, y que al aproximarse de la solemnidad de la Ascensión del Señor, también nuestro corazón se vaya elevando a Dios a través de los buenos deseos y también de unos afectos bien ordenados. Que el Señor y María Santísima les acompañen a todos en este peregrinar de la Pascua. Paz y bien en el Señor.